Mi esposo me dejó porque estaba obsesionado con que yo fuera delgada y bonita, pero meses después descubrí por qué necesitaba tanto que yo cambiara. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, y mucho menos que tendría que empezar diciendo esto: mi esposo me dejó porque, según él, yo había dejado de ser la mujer de la que se enamoró. No fue por una infidelidad, al menos no una que yo pudiera demostrar en ese momento. No fue porque nos lleváramos mal, no fue porque hubiéramos dejado de querernos. Él simplemente comenzó a obsesionarse con la idea de que yo tenía que cambiar. Primero fueron comentarios pequeños, después llegaron las reglas, y finalmente, una mañana, me miró mientras desayunaba y me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente: yo no puedo seguir viendo cómo te estás conformando con una versión de ti que ni siquiera te gusta. Lo extraño es que yo nunca le había dicho que no me gustaba mi cuerpo. De hecho, hasta ese momento yo pensaba que estábamos bien. Mi esposo, Daniel, siempre había sido muy disciplinado. Era de esas personas que podían levantarse temprano todos los días, hacer ejercicio, preparar sus comidas y llevar una higiene para absolutamente todo. Cuando nos conocimos, yo admiraba esa parte de él. Yo era mucho más relajada. Me gustaba cocinar, salir a comer con amigos, preparar postres los fines de semana y disfrutar de las pequeñas cosas. Daniel decía que, precisamente eso le encantaba de mí. Decía que yo le enseñaba disfrutar la vida. Por eso no entendí cuando, después de casi 7 años juntos, empezó a comportarse como si cada comida que yo hacía fuera una especie de fracaso personal. Al principio pensé que era una etapa. Compró una báscula nueva para la casa. Después comenzó a llenar la cocina de productos que yo ni siquiera conocía. Quitó el azúcar, cambió las bebidas. Comenzó a revisar las etiquetas de todo y empezó a decirme que ciertas cosas eran basura. Cuando yo preparaba algo diferente, me preguntaba cuánto había comido. Si salíamos a cenar, observaba mi plato más de lo que observaba el suyo. Y si yo pedía un postre, hacía una pausa incómoda antes de decir: ¿de verdad quieres eso? Lo decía con una sonrisa, como si fuera una simple pregunta. Pero poco a poco esas preguntas comenzaron a hacerme sentir que estaba haciendo algo malo cada vez que comía. Una noche tuve suficiente. Le pregunté directamente qué estaba pasando. Daniel suspiró, se sentó frente a mí y me dijo que estaba preocupado por mí. Según él, yo necesitaba volver a cuidarme. Le pregunté si todavía me encontraba atractiva. Se quedó callado durante varios segundos. No dijo que sí. No dijo que no, simplemente respondió: no se trata de eso. Pero para mí sí se trataba de eso, porque si la respuesta hubiera sido sencilla, habría salido de su boca inmediatamente. A partir de ese día comenzaron las comparaciones. Daniel hablaba de mujeres que veía en internet, de personas que conocíamos y de antiguas compañeras de trabajo que, según él, llevaban una vida mucho más saludable. Nunca decía directamente que yo debía parecerme a ellas, pero siempre encontraba una manera de mencionarlas. Una noche incluso me enseñó una fotografía de una conocida y comentó: mira lo bien que se ve desde que cambió sus hábitos. Yo cerré el teléfono y le pregunté qué esperaba de mí. Su respuesta fue todavía peor: solo quiero que vuelvas a ser la mujer que eras. Aquella frase me dejó pensando durante días, porque yo sabía que no era la misma mujer de 7 años atrás. Habíamos vivido juntos, habíamos enfrentado problemas, habíamos cambiado de trabajo, mudanzas, pérdidas familiares y muchas otras cosas, pero él parecía estar comparándome con una versión de mí que solo existía en su memoria. Entonces apareció Laura. Laura era una amiga de Daniel. Yo la conocía desde hacía años y nunca había tenido motivos para desconfiar de ella. Siempre había sido amable conmigo, incluso demasiado. Cuando Daniel comenzó con su obsesión por la alimentación saludable, Laura se convirtió en una de las personas que más lo apoyaba. Le enviaba recetas, rutinas y consejos. Yo no veía nada extraño en eso hasta que un día encontré una conversación entre ellos. No estaba buscando nada, estaba usando el teléfono de Daniel porque el mío se había quedado sin batería y necesitaba llamar a mi hermana. Una notificación apareció en la pantalla. Era Laura. Solo alcancé a leer una frase antes de que la conversación desapareciera. Todavía no puedes decírselo. Me quedé congelada. Cuando Daniel regresó, le pregunté qué significaba aquello. Su rostro cambió por completo. Me quitó el teléfono de la mano y dijo que Laura estaba ayudándolo con un proyecto personal. Le pregunté qué proyecto. Me respondió que no era asunto mío. Ese fue el primer momento en 7 años de matrimonio en el que sentí miedo de mi propio esposo. No porque pensara que fuera una persona peligrosa, sino porque comprendí que había algo que ambos estaban ocultándome. Durante las siguientes semanas empecé a observarlo con atención. Daniel salía más temprano, regresaba más tarde y comenzó a recibir llamadas que contestaba fuera de la casa. Cuando le preguntaba, decía que estaba trabajando. Pero una noche encontré algo que cambió completamente mi manera de verlo. Había una carpeta en su computadora con mi nombre. Pensé que contenía fotografías o documentos. Cuando la abrí, encontré algo que jamás imaginé ver: capturas de conversaciones, fotografías mías tomadas sin que yo supiera y una lista con fechas,
Al lado de algunas fechas había comentarios. Comió fuera de horario. Volvió a comprar postre. Se negó a hacer ejercicio. Está empezando a sospechar. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Pero lo peor estaba en la última página. Había una frase escrita por Daniel. Si no cambia antes de diciembre, tendremos que pasar al siguiente paso. No sabía qué significaba el siguiente paso. Lo único que sabía era que mi esposo llevaba meses observándome y registrando mis hábitos como si yo fuera un proyecto que debía corregir. Esa misma noche decidí enfrentarme a él. Daniel llegó cerca de las 10. Yo estaba sentada en la sala con la computadora sobre las piernas. La dejé abierta frente a él. No dije nada. Él miró la pantalla. Después me miró a mí, y en lugar de negarlo, simplemente se sentó. Ya lo sabes, dijo. Le pregunté qué estaba planeando. Daniel pasó varios minutos en silencio antes de contarme algo que jamás había mencionado. Durante nuestro matrimonio, su madre había dejado una cantidad importante de dinero a su nombre, pero con una condición. Según él, la herencia solo sería entregada cuando Daniel demostrara que estaba llevando una vida estable y saludable. Yo no entendía que tenía que ver eso conmigo. Entonces me explicó la parte que me dejó sin palabras. La familia de Daniel había creado un acuerdo antes de nuestra boda. Si nuestro matrimonio terminaba antes de cumplir cierto tiempo, él perdería una parte importante de ese dinero. Pero si yo demostraba públicamente que había cambiado mi estilo de vida y que nuestra familia llevaba una vida saludable, Daniel recibiría beneficios adicionales. No podía creerlo. Le pregunté por qué nunca me había contado nada. Su respuesta fue fría, porque sabía que no aceptarías. Y tenía razón, pero todavía faltaba algo. Le pregunté por qué Laura estaba involucrada. Daniel bajó la mirada. Porque ella conoce a mi familia desde antes que tú. Entonces comprendí que Laura no era simplemente una amiga. Había sido parte de la vida de Daniel mucho antes de conocerme. Pero la siguiente revelación fue todavía peor. Laura había sido la persona que había presentado a Daniel a su familia. Y también había sido la persona que, años atrás, había convencido a su madre de que yo no era la mujer adecuada para él. De repente, todos aquellos comentarios, que parecían casuales, adquirieron un significado completamente diferente. Las cenas familiares incómodas, las bromas sobre mi apariencia, las preguntas sobre mi alimentación, las veces que la madre de Daniel había dicho que su hijo necesitaba una mujer que lo acompañara en su estilo de vida. Todo estaba conectado. Yo no era simplemente la esposa que Daniel quería que cambiara. Era el obstáculo que su familia quería eliminar. Aún así, había algo que no entendía. Si el dinero dependía de nuestro matrimonio, ¿por qué Daniel quería dejarme? Entonces descubrí el segundo secreto. Daniel no había estado intentando salvar nuestro matrimonio. Había estado intentando fabricar una razón para terminarlo. Las fotografías, las listas, los mensajes y las discusiones estaban siendo guardados como evidencia para demostrarle a su familia que yo era la responsable de que la relación fracasara. Él quería construir una historia en la que yo pareciera una persona que se negaba a cambiar, mientras él aparecía como el esposo paciente que había intentado ayudarme. Cuando entendí aquello, sentí algo que nunca había sentido durante nuestro matrimonio. Ya no quería convencerlo de quedarse, quería descubrir hasta dónde llegaba la mentira. Así que fingí que aceptaba sus condiciones, comencé a seguir sus reglas, dejé de discutir, le dije que estaba dispuesta a cambiar, incluso le dije que quería empezar de nuevo. Daniel se relajó, pensó que había ganado, y fue precisamente entonces cuando cometió su mayor error. Una tarde dejó su computadora abierta mientras estaba en la ducha. Encontré una conversación con Laura. Leí solamente unas líneas y comprendí que la herencia no era el verdadero motivo. Laura le había escrito: cuando termine con ella, ya sabes qué tienes que hacer. Daniel respondió: primero necesito asegurarme de que firme. No sabía qué documento necesitaba que yo firmara, pero entonces recordé algo. 2 semanas antes, Daniel me había pedido que firmara unos papeles relacionados con una propiedad familiar. Me dijo que era un trámite sencillo y que no tenía importancia. Yo había firmado. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Guardé fotografías de la conversación y de los documentos antes de cerrar la computadora. Al día siguiente, llamé a un abogado para entender exactamente qué había firmado, y ahí descubrí el último secreto. La propiedad que Daniel había mencionado no era simplemente una propiedad familiar, era una empresa, y al firmar aquellos documentos, yo había cedido los derechos que me correspondían sobre una parte de ella, pero había un detalle que Daniel desconocía. El abogado encontró una cláusula que la había pasado por alto. Si se demostraba que la firma había sido obtenida mediante engaño o información falsa, el acuerdo podía ser cuestionado. Por primera vez, sentí que tenía una oportunidad, pero todavía no había terminado, porque cuando regresé a casa esa noche, Daniel estaba esperándome. Sobre la mesa había una maleta. Quiero separarme, dijo. Yo lo miré. Durante años había imaginado ese momento como una tragedia, pero esa noche no lloré. Solo le pregunté: ¿estás seguro? Él respondió que sí.
Entonces sonreí, y le dije, perfecto. Daniel se quedó confundido. No entendía por qué yo no estaba suplicándole. No sabía que ya había descubierto todo. Durante las siguientes semanas comenzó una batalla familiar. Daniel contó su versión a todos. Dijo que yo había cambiado, que ya no cuidaba de mí misma y que él había intentado ayudarme durante meses. Pero esta vez yo tenía pruebas. No publiqué nada en internet. No hice escándalos. Simplemente dejé que cada conversación, cada documento y cada mensaje hablara por sí mismo. Laura terminó admitiendo que había participado en el plan, pero todavía quedaba una sorpresa. La madre de Daniel tampoco sabía toda la verdad. Ella creía que su hijo estaba intentando recuperar nuestro matrimonio, cuando descubrió que Daniel había estado utilizando los problemas personales de nuestra relación para conseguir beneficios económicos, retiró su apoyo. La empresa familiar quedó en medio de una disputa legal. Daniel perdió mucho más de lo que esperaba, y Laura desapareció de su vida casi inmediatamente. Meses después, recibí un mensaje de Daniel. Solo decía, ahora entiendo que el problema nunca fuiste tú. Lo leí varias veces. No respondí, porque durante mucho tiempo yo también había pensado que el problema era mi apariencia. Había pasado meses creyendo que necesitaba cambiar para recuperar a mi esposo, pero finalmente entendí algo. Una persona que realmente te ama puede preocuparse por tu bienestar, puede animarte a mejorar y puede acompañarte en tus cambios. Lo que no debería hacer es convertir tu inseguridad en una herramienta para controlarte. Daniel no me dejó porque yo no fuera lo suficientemente delgada. Me dejó porque necesitaba que yo creyera que no era suficiente para que él pudiera justificar una decisión que ya había tomado. Y quizá esa fue la parte más dolorosa de toda la historia. No perder a mi esposo, sino descubrir que durante años había estado intentando ganarme el amor de alguien que ya había decidido ponerle un precio. Hoy sigo teniendo la misma vida que tenía antes de conocerlo. Cocino cuando quiero, salgo con mis amigos, disfruto un postre sin sentir que debo explicarle a nadie por qué lo estoy comiendo. Y cuando alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, siempre respondo lo mismo. Nunca permitas que alguien te convenza de que tienes que convertirte en otra persona para merecer el amor que ya deberías saber darte, porque a veces la persona que insiste en cambiarte no está tratando de ayudarte a convertirte en tu mejor versión, a veces simplemente está intentando convertirte en alguien que pueda controlar.